Diles que todos están muertos. Max se despertó esa mañana con mejor ánimo que de costumbre, pues no iba a ser un día normal. Llevaba semanas esperando aquel día y meses preparándolo. Todo empezó cuando acudió a un mercadillo de artículos antiguos de segunda mano. A ella le encantaban los objetos añejos, cargados de historia, que hubiesen tenido 1000 vidas, y enseguida le llamó la atención un collar del que pendía una gran llave de 8 centímetros. No pudo evitarlo, se lo tuvo que comprar. A partir de entonces, las cosas sucedieron como si estuviesen escritas en el pergamino del supuesto destino. Una noticia por aquí, un artículo de periódico antiguo por allá, un curioso resultado en Google que no tenía demasiado que ver con lo que estaba buscando, pero todo apuntaba a aquella casa. Aquella casa que ni siquiera estaba muy apartada de la civilización y por lo cual había testigos de que a veces sucedían cosas extrañas, tanto en su interior como en su pequeño jardín. Algunos youtubers la habían visitado y muchos habían salido de allí asustados. Mac estaba convencida de que era solo su gestión. Ella no creía en fantasmas, pero le llamaba la atención el aura de la historia, de aquella casa. Así que allí estaba, y cuando se encontraba a punto de entrar, recibió una llamada de su amiga Belén. «Tía, ¿vienes ya o qué? ¿Te estamos esperando?» Ya voy, estoy en la puerta». ¿En la puerta? No te veo. ¿Cómo que? Empezó a preguntar Mac, pero la llamada se cortó. La muchacha frunció el ceño y contempló la pantalla de su teléfono, que ahora le mostraba la foto que se había sacado con su hermana hacía casi un año, en Halloween. ¿Por qué me cuelga? Alzó la mirada hacia la puerta de la casa. ¿Será que no hay muy buena cobertura dentro? Mac torció el gesto, preocupada. Por un momento se planteó irse de allí, pero finalmente decidió seguir adelante. Después de todo, sus amigos ya habían entrado y estaban allí para acompañarla, así que no podía marcharse. Respiró hondo, repentinamente asustada, y finalmente abrió la puerta. Aquella fue la primera señal de que algo no iba bien a la que debió prestar atención. Las casas abandonadas solían estar cerradas a cal y canto, pero Mac pensó que otras personas curiosas ya habrían roto la cerradura. O sus propios amigos, aunque a ellos no los veía capaces de hacer algo así. En el fondo se imaginó que las bisagras emitirían un chirrido espantoso de castillo de terror, mas se equivocó, pues no hizo ningún ruido. Nada más entrar, encendió la linterna de su teléfono y cerró tras ella. «¿Chicos?», los llamó, extrañada por el silencio sepulcral que reinaba en aquel lugar. La casa tenía 2 pisos y sus amigos podrían quedarse quietos o callados, pero no podían quedarse en completo mutismo, ¿no? «Ya sé que he llegado tarde, pero tampoco es para darme un susto, que solo han sido 5 minutos y porque he tenido que llevar a mi hermana a sus clases». Miró su reloj de pulsera y se sintió confundida. «¿Cómo que las 12 de la noche?», susurró con espanto. Si ella había quedado con sus amigos a las 9 y había dejado a Violeta en sus clases de las 8:30. Comprobó la hora en su móvil y se sorprendió al ver que reflejaba la real. ¿Cómo era posible que no coincidieran si su reloj de pulsera y su teléfono estaban conectados? Maldita tecnología. En la entrada había una puerta a la izquierda y unas escaleras que llevaban al segundo piso a la derecha. Atravesó la puerta y avanzó por la casa mientras observaba con curiosidad. Estaba muy bien conservada, pero llena de trastos, como si alguien la hubiese utilizado como trastero. Llegó a un pasillo que no tenía nada de especial, pero en cuanto lo pisó, sintió un escalofrío en la espalda que hizo que se girara de golpe. Pero allí no había nada ni nadie. «¡Belén! ¡Eva! ¿Dónde estáis?», gritó. «¡Joaquín! ¡Pablo!». Ninguno le contestó. Miró su teléfono. Tenía cobertura allí dentro. Procedió a llamar a Belén para preguntarle dónde estaban y por qué no la oían, pero cuando estaba a punto de darle al botón de llamada, algo se cayó detrás de ella e hizo un ruido escandaloso en el proceso que la sobresaltó hasta el punto
de dar un marcado respingo y soltar un grito. Era una silla, una simple silla. Quizá la había tirado el viento, aunque en realidad era verano y no corría ni una brizna. O tal vez ella la había rozado sin querer y la gravedad había hecho su parte. No sé qué diablos está pasando, pero ya estuvo buena la broma, ¿eh? Se estaba odiando a sí misma por decir esas cosas, pues le recordaba las películas de terror en las que los protagonistas al final acababan muertos. Y no temía tanto así que hubiese un fantasma o un demonio o un ente malvado entre aquellas paredes, sino que esa fuese la morada de alguna persona peligrosa. Mac tomó una decisión. Sus amigos se podían ir al carajo si seguían con esa broma solo porque se había retrasado 5 minutos por un recado que le habían pedido. Así que deshizo el camino que había hecho desde la entrada y abrió la puerta. O más bien lo intentó, porque la puerta no se movió. Antes de que la chica pudiera pensar que aquello era algo más que una puerta atascada, una hermosa risa llegó hasta sus oídos. Bueno, no era hermosa, sino más bien terrorífica, como la de una villana de ficción, o al menos así la describirían algunos que no tienen ni idea, claro. «Magnolia Ríos, ¿vas a abandonar a tus amigos?», le dijo aquella voz con diversión. Mac giró sobre sí misma, bajando y subiendo el móvil para intentar enfocar a la autora de aquel comentario, pues no sabía de dónde había venido la voz. Pero no vio nada, absolutamente nada. Se pegó a la pared que daba a las escaleras que llevaban al segundo piso. Allí había un hueco que antaño habría servido como pequeño trastero. «No mires ahí», dijo la voz femenina en susurros, junto a su oído. Pero al buscar a su derecha no vio a nadie. Inquieta, devolvió la mirada al hueco bajo las escaleras, y pronto se empezaron a dibujar primero unos ojos normales, humanos, pero inexpresivos, como si estuviesen muertos, antes de visualizar también el rostro monstruoso y deforme que apareció allí debajo, y se movió hacia ella tan deprisa que no pudo reaccionar más allá de cubrirse con los brazos. Gritó del miedo y cerró los ojos, pero al abrirlos seguía intacta y allí ya no había nada. Respiró hondo para calmarse, como si eso le fuese a funcionar. El corazón le latía a gran velocidad, pero no la suficiente. Es decir, aún podía seguir andando tranquilamente. Más o menos. Magnolia volvió a adentrarse en la casa, pero esta vez para buscar una ventana por la que salir. Le daba igual todo lo demás. Quería salir de allí cuanto antes. Estaba sugestionada o alguien le había metido droga en la bebida o la comida, pero seguía sin creerse que allí estuviese ocurriendo algo fuera de lo normal. Pero qué ilusa. Mientras corría por el pasillo le pareció ver algo en una habitación que tenía la puerta abierta y volvió sobre sus pasos, esta vez andando. Había una figura. Respiró hondo, lo racionalizó y apuntó al bulto con la linterna. El grito fue el peor de todos, ensordecedor y desagradable. Pero no podéis culparla, acababa de ver algo terrorífico. Sobre una silla, con la cabeza gacha y la blusa llena de sangre, se hallaba el cadáver desollado de su mejor amiga. «¡Eva!», chilló con las manos en la boca y corrió hacia ella, pero el hedor la tiró para atrás. Era como si la chica llevase horas, incluso días, muerta. Mac retrocedió hacia el pasillo y se dio la vuelta, dispuesta a echar abajo la puerta con la silla que se había caído antes, pero se descubrió perdida, desconcertada. La salida estaba allí, estaba segura. Como si le fallara el equilibrio, era incapaz de determinar cuál era la izquierda y cuál la derecha, dónde estaba arriba y dónde abajo. Caminó sin rumbo, pero deprisa, buscando una salida, y sus pasos la llevaron hasta lo que había sido la cocina, que tenía basura y ollas con comida descompuesta por quién sabía cuántos años. Salió de allí deprisa y se metió en otra habitación en la que no pudo aguantar más y vomitó la precena que había ingerido antes de ir allí.
Sabía que iba a pasar cierto nerviosismo en aquel lugar, pero ¿quién iba a pensar que unas horas de exploración urbana se convertirían en una eternidad de terror? Ni siquiera podía llorar a su mejor amiga en ese momento. Cuestión de supervivencia. Lo único interesante que tienen los humanos, y a algunos ni siquiera les funciona bien ese instinto. Cuando no le quedaba nada que expulsar por la boca, Max se incorporó y fue entonces, y solo entonces, cuando se percató de que había vomitado casi a los pies de otra persona. Le tomó unos minutos darse cuenta de que era su amigo Joaquín, tirado boca abajo en el suelo. La cabeza era un amasijo de carne y sangre, como si lo hubiesen golpeado hasta destrozarle el cráneo y el cerebro, y se había convertido en el alimento de un enjambre de moscas. Esa vez ni gritó, lo cual era maravilloso, ¿no? Solo a un perturbado puede gustarle un ruido tan estruendoso. Salió de allí a toda velocidad y no dejó de correr hasta que tropezó con algo que estaba a nivel del suelo y que se movió ante su choque e hizo un ruido parecido al de una pelota. Cuando lo iluminó, contempló con horror que se trataba de la cabeza de Pablo. Por eso no te contestaban. Y tú pensando mal de ellos. ¡Qué mala persona eres!, le dijo la misma voz de antes, primero con falsa tristeza y después con rencor. Y luego a quienes quemaban era a nosotras. Magnolia se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Llamó rápidamente por teléfono a su madre y deseó en susurros repetidos que le contestara. Cielo, ¿dónde estás? Mamá, por favor, no te enfades conmigo ahora, hazlo después, pidió desesperada, con las lágrimas ya a la altura de su barbilla. Estoy en la casa de la que te hablé y mis amigos, Dios mío, mis amigos, y no puedo salir, por favor. Y no saldrás de ahí nunca, ilusa, dijo la voz de su madre, aunque no hablase como ella. La llamada se cortó y Mac oyó el grito de su amiga Belén, la misma que la había llamado desde el interior de la casa. ¡Belén! Mac, ayúdame, me están comiendo, me están comiendo. Belén, ¿dónde estás?, gritó Mac, desesperada, mientras intentaba seguir el origen de la voz de su amiga, pero solo obtuvo otro grito desgarrador que indicaba que su amiga estaba llorando. ¡Ya voy! Entró en una habitación amplia, porque no había ventanas por ninguna parte. O quizás sí las había, pero ella no las veía. Cuando iluminó toda la habitación, convencida de que su amiga estaba allí, lo confirmó. Belén estaba allí. Estaba tirada de cualquier manera en un desvencijado sofá, con un brazo en el suelo y una mueca de horror congelada para siempre en su rostro, mientras una bestia peluda y menuda, pero con dientes grandes y afilados que apenas le cabían en la boca, devoraba las entrañas de su amiga, abierta en canal, como si fuese un buffet libre. O al menos eso estaba haciendo, hasta que se percató de la nueva presencia y le gruñó. Tenía ojos de araña y sus fauces no parecían las de ningún ser vivo de este mundo. La persiguió por la casa, claramente sin intenciones de atraparla, sino de atraerla hasta mí. Pacientemente la he esperado desde ese momento en que entró en contacto con mi llave. Y ahora aquí está, frente a mí. Hola, Magnolia. La saludo con una sonrisa amable, como la de una madre al ver a su hija después de muchos años. Max se sobresalta y me enfoca con la mirada, lo cual me llena de emoción. ¿Puedes verme, por fin? ¿Quién eres? Tu voz me suena. Pues claro, tonta, digo sin maldad, si es que no sé por qué la gente me considera mala. Llevo un buen rato hablando contigo, he estado todo este tiempo a tu lado, pero hasta ahora no conseguías verme. Lo que significa que está lo suficientemente turbada como para introducirme del todo en su mente y dejarme ver. ¿Quién soy? No importa.
Lo verdaderamente relevante aquí es que tienes mi llave y la quiero ahora. En cuanto digo eso, varias copias de mí la rodean y la arrinconan contra una pared donde la pobre Magnolia se lleva las manos a la cabeza en medio de un ataque de pánico. Pobrecita. En un momento de lucidez, se quita la llave y me la extiende. Tómala, yo no la quiero, pero déjame salir. Sonrío con satisfacción y le arranco la llave de la mano. La contemplo como el objeto preciado que es, y ésta brilla en mis manos, pero de forma muy tenue. Gracias, Mag. Lo cierto es que si no hubiese escogido mi llave, ahora no estarías aquí. ¿Qué? Sí, cariño, estás aquí porque yo te hice venir. Y yo seré quien te deje ir, pero ¿sabes lo que pasa? Que la llave sigue siendo tuya, digo mientras me acerco a ella y la agarro por la mandíbula. Al menos hasta que mueras. No hay más tiempo que perder. Ya he esperado suficiente. Por eso, con la otra mano en su pecho la sujeto y tiro de su mandíbula para partirle el cuello. La dejo caer a un lado y sonrío, ensimismada, mientras contemplo el ahora intenso brillo que desprende la llave. Me la cuelgo del cuello y camino hacia la puerta de esa casa, en la que llevo muchísimo tiempo encerrada. Cojo la llave sin descolgármela y la introduzco en una puerta camuflada en la propia de la casa. Una puerta invisible, espiritual, mágica. Un sello que alguien puso para mantenerme aquí, atrapada. Pero ahora estoy libre. He abierto la puerta y Halloween durará mucho más que una noche para aquellos que osaron tratar de doblegarme.